Y ahora sí iniciamos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8, perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo en cuanto a Pedro? Estamos viendo la importancia de acercarnos a Dios y de tener una relación con Él. La semana pasada veíamos cómo lo vamos a tener, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y poníamos el ejemplo de los niños, de los pequeños, que ellos constantemente están pidiendo comida, ¿no? Ellos quieren comer y los niños desean el alimento, y entonces así debería ser nuestro deseo por la palabra de Dios también. Y veíamos a la semana pasada que cuando no tenemos ese deseo es porque tal vez hay un problema en nuestra vida, ¿no? Como los niños cuando luego no quieren comer, tienen ahí un problema de salud muchas veces, problema de enfermedad, debilidad o algo, y es algo peligroso cuando un niño no quiere comer. Y nosotros cuando no queremos la palabra de Dios, tal vez también hay un problema espiritual y que hay que atender también eso. Ahora, continuamos al capítulo 2, versículos 4 al 8, que es lo que vimos en la lectura ahorita. Y esta porción inicia con que debemos de acercarnos al Señor Jesucristo. Ahí está. Acercándonos a Jesús para ser de bendición. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Vamos a leer versículos 4 y 5. Y le voy a pedir a Daniel que nos ayude a Daniel y a Elsa quedar en la mitad y que nos ayuden a repartir esos folletitos, pero por favor, hermanos, no los abran todavía porque luego se van a distraer porque hay mucha información en medio hasta la hora que nos toque. Pero quiero que veamos, pásame uno por favor, que veamos al inicio estos dos versículos que están aquí. Acercarnos a Jesús, esa es la enseñanza de esta mañana, acercarnos a Jesús para que nosotros seamos de bendición. Muchas veces queremos acercarnos a Dios porque hay algo en nuestra vida, pues hay un problema en nuestra vida, hay una situación, hay una dificultad, hay una crisis, y entonces queremos acercarnos a Dios para un bienestar personal, y eso es correcto, está bien. El problema está en que a veces ahí se detiene y ya no esperamos qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es: ven, acércate a mí, yo te haré descansar, y entonces tu vida va a ser de bendición para otras personas. Muchas veces se detiene ahí y nada más somos bendecidos nosotros, pero no somos bendecidos para bendecir. Y si vemos aquí estos versículos 4 y 5, que los tienen en sus hojitas, vean cómo dice, y lo pueden ver en la Biblia, solamente aquí puse algunas ayudas visuales. Acercándonos a Él, acercándonos a Jesús. ¿Quién es Jesús? La piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, aquí está la otra cosa que hay que hacer también, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí les puse las flechitas. ¿Qué significan? Acercarnos a Jesús. ¿Qué es lo que nos va a suceder en nuestra vida cuando nos acercamos a Jesús? Aquí está la flecha. Seremos edificados. Y esto de ser edificados es algo que está escrito en la voz pasiva, lo que significa que es algo que se nos hace a nosotros. Es decir, yo me acerco a Jesús y yo voy a ser edificado por Dios. Eso es lo que significa. Yo me acerco y yo mismo me pongo en una posición en la cual Dios me ayuda y me edifica. ¿Para qué somos edificados? Ahí está. Para ser casa espiritual y ser sacerdocio santo, y entonces ofreceremos sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercarnos a Jesús para ser de bendición. Primero pensemos en esa frase, acercarnos a Jesús. El Señor Jesucristo muchas veces hacía la invitación para seguirlo. Una frase muy común de Él es: sígueme. Él se lo dice a varios discípulos, ¿no? Sígueme, sígueme, sígueme. Y hay personas que le decían: Señor, sí te voy a seguir, pero primero quiero hacer esto. Y Jesús le decía: no. Entonces, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. ¿Qué le pasó con el joven rico también? Le decía: tienes que hacer esto, vender lo que tienes, darlo a los pobres y sígueme. Y dijo: no, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La invitación de Jesús es para seguirle. Y Él dice algo muy importante: al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es algo maravilloso, porque a veces tenemos el problema de decir: es que yo he ido a lugares donde he sido rechazado. En mi familia me rechazan, en mi trabajo, en la sociedad, y me ven cómo estoy, a veces mi cara, ¿verdad?, no me ayuda y ya me ven con cara malo.
Y me rechazan, entonces, ¿Jesús también me va a rechazar? No, Él no nos va a rechazar. Él no nos va a rechazar, ni por nuestra imagen, ni por nuestros hechos, ni por lo que hemos hecho anteriormente. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él para ser edificados. Pero a veces muchas veces hay algunos prejuicios que tenemos para acercarnos. Temor a que seremos rechazados por Jesús. Tenemos miedos o inseguridades porque sabemos que al acercarnos nuestras iniquidades o nuestras cosas malas se van a mostrar y Jesús quiere limpiarnos, pero tenemos ese miedo. Tenemos temor a la crítica también. Mucha gente no se acerca a Jesús porque van a decir, mira, ya entró, ya fue a esa iglesia y ya. Tenemos también percepciones equivocadas sobre Jesús, percepciones equivocadas sobre su mensaje, o tenemos malas experiencias en cuanto a habernos acercado anteriormente a Jesús. Y a veces es el orgullo también. Pero Jesús dice, al que a mí viene no lo echo fuera. Y aquí hay 3 razones para acercarnos a Jesús. La primera y la más importante, Hebreos 7:25. Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Jesús a todo aquel que se acerca a Él? Dice la palabra de Dios, puede salvar perpetuamente. Nos da una salvación eterna. Ya no hay nada más que podemos hacer para salvarnos. Jesús lo hizo todo y entonces nosotros somos salvados. ¿Y qué pasa si peco? Bueno, viviendo siempre para interceder por nosotros. Es lo que a veces sucede, ¿no? Es que yo fui salvo, creí y todo, pero luego pequé, ya me alejé porque pequé. No, nuestro sacerdote, Jesucristo, está intercediendo y Él sigue pidiendo por nosotros. Pedir a Él, acercarnos para ser salvos y para interceder porque constantemente fallamos. Acercarnos a Él también para pedir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en Hebreos 4:15 y 16. Si alguien lo tiene, por favor, puede también dar lectura conmigo o pueden buscarlo. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así fue Jesucristo. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuántos de aquí, y seamos sinceros, y si no, pues, cuántos de aquí luchamos con algún tipo de pecado? A ver, o puro santo aquí, pura santidad. Bueno, en mitad santidad y mitad, todos, realmente todos batallamos con algún tipo de pecado. Algunos más grandes que otros, algunos más escandalosos que otros, pero todos batallamos con algo. Y si no, pues ya estamos batallando con el orgullo de no querer aceptar que batallamos con un pecado, ¿no? Bueno, Jesucristo fue tentado en todo. Él conoce nuestras tentaciones porque Él fue también tentado sin pecado. Y dice, acerquémonos confiadamente. Aunque estemos fallando y cayendo en esa debilidad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la tercera razón es para hallar descanso. Un pasaje muy conocido es Mateo 11:28, donde Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay cargas religiosas que luego imponen las personas. Y aquí Jesús estaba tratando con las cargas que ponían los fariseos, con la gente. Y Jesús dice, no, miren, vengan a mí y yo les haré descansar de esas cargas religiosas que hay. Impuestas por los hombres. Muchas veces tenemos cargas, tenemos leyes y reglas impuestas por los hombres y pensamos que así tiene que ser cuando es Jesús el que nos da esa libertad. Nos hace descansar del peso del pecado, del sufrimiento de la vida también, o del deseo que a veces tenemos de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Jesús dice, no, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Es vivir una vida de relación, no una vida de religión, acercándonos a Jesús. Muy bien, entonces aquí está el primer punto, acercarnos a Jesús. Y pensemos ahora de una forma un poquito más intencional. Hay gente que luego funciona más con horarios. Y hay gente que son más como espontáneos, de decir, no, a mí no me gusta tener un horario, yo cuando me nazca ahí voy a orar. Bueno, ok, cada quien sabe cómo hacerlo. Generalmente funciona más por horarios. Entonces piensen, ¿qué hora del día es en el tiempo en el que yo tengo más oportunidad de acercarme a Jesús? Tal vez tiene que ser muy temprano antes de que los niños se despierten, por ejemplo en mi casa, que los niños se despiertan y ya empieza la batalla campal todo el día. O tal vez puede ser muy noche también, para algunos cuando es de noche ya el sueño nos gana, a mí yo no soy tanto de noche.
Pero entonces pensé, a esta hora es cuando yo puedo dedicarme a Dios, acercarme a Dios por lo menos 20 minutos al día, 30 minutos al día, y van a querer desear más y más y más. Es como el ejercicio, al principio vayan al gimnasio 3, 4 horas y al día siguiente ya no van a querer nada. Pero si van nada más como que ahí a ver cómo está el ambiente, a aprender poco a poco, entonces ya les van a agarrar gusto y ya van a poder hacer las cosas. Se trata de ir entrenando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para acercarnos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquí lo vemos, pueden verlo en su Biblia, o pueden verlo aquí en la hojita donde está escrita el pasaje. Acercándonos a Él, piedra viva. Jesús es la piedra viva y en muchos pasajes se le menciona como la piedra angular, haciendo referencia al fundamento. Bueno, aquí en la parte de abajo les puse una explicación. Hay un llamado para acercarnos a Cristo, quien es el fundamento firme y seguro sobre el cual se edifica la fe y la vida de los creyentes. Esa es una metáfora que describe a Cristo como la base que no se mueve, inamovible, y la base confiable, permanente y estable. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pues recibirá recompensa. Pero hay un fundamento, es Jesucristo, y a Él tenemos que acercarnos porque Él es el único que nos da esa seguridad, esa confianza de que las cosas van a estar bien. Es como una casa que se edifica y si no tiene fundamento, ¿qué va a suceder? Sobre todo en esta área sísmica, pues no va a permanecer. En cualquier temblorcito tan pequeño que ni sintamos, oye, se cayó la casa ya. ¿Por qué? Pues tal vez porque no hubo un fundamento bien. Y nuestra vida también tenemos que acercarnos a Jesús, piedra viva. Y dice aquí, desechada ciertamente por los hombres. Muchos no sabemos Juan 1:12, pero también hay que recordar Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo y su pueblo le desechó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para Dios, Jesucristo es una piedra escogida y preciosa y constantemente se habla de Él. Recordemos que Él dice, este es mi Hijo amado. Ahora, acercarnos y dice aquí, vosotros también, nosotros, como piedras vivas, ser edificados. Nosotros somos ahora piedras vivas, lo que significa que Cristo nos hace participantes de su naturaleza porque ahora hemos recibido la vida del Señor. Pero aquí repito lo que dije al inicio. Ser edificado. Aquí dice en esta diapositiva, ustedes como piedras vivas, todavía no abran la hojita porque como piedras vivas, ser edificados. ¿Qué significa ser edificados? Bueno, pues indica que la acción de edificar es una acción realizada por otra persona, por otro agente. En ese caso es Dios sobre los creyentes. Ellos están siendo edificados. Ahora, cuando hay una acción que se hace, hay esto que se llama voz activa y voz pasiva. ¿Qué es la voz activa? Algo que uno hace. O sea, ponte a barrer. ¿Qué estás haciendo? Estoy barriendo. Ah, bueno, estás barriendo. ¿Qué significa? Yo mismo estoy haciendo la acción. Pero si alguien dice, ¿qué estás haciendo? Me estoy mojando en la lluvia. Eso es una voz pasiva. O sea, está la lluvia y yo solamente estoy ahí y la lluvia es la que me está mojando. Yo no estoy agarrando la lluvia y me mojo, porque no puedo hacer eso. Solamente me pongo ahí y otro agente, en el caso de la lluvia, me moja. En ese caso, ser edificados, lo que dice es, si yo me acerco a Jesús, Dios me va a edificar. Dios me va a poner en el lugar específico y Dios va a trabajar en mi vida. Y aquí pensemos, piedras vivas siendo edificadas. Algunos aquí trabajan en la construcción, sé que 2 o 3 personas trabajan en la construcción y saben lo que es poner un tabique sobre otro, una piedra sobre otra. No hay tanto problema, si no queda el tabique, pues ¿qué hacen? Pues traen la cortadora y córtale y ya, se pone. Si hace la piedra, pues dale ahí con el cincel y parte esa piedra y entonces ya ponla. La piedra no se va a quejar y no le va a doler, pero se tiene que moldear para que entre y para que esté ahí. Pero nosotros somos piedras vivas. Y Dios quiere moldear mi carácter para que trabaje junto con el carácter de otra persona.
Y ahí va otra vez. Piensen, hermanos, ustedes, si en alguna ocasión aquí entre nosotros ha habido algún tipo de roce o de dificultad o de molestia, ¿qué es lo que Dios está haciendo ahí? Dios está queriendo edificarnos. No es solamente de que, ay, es que Dios me quiere tener ahí nada más, Dios agarra a sus mejores guerreros para sus mejores batallas. No, no se trata de eso. De lo que se trata es que Dios quiere edificar mi vida, porque soy una piedra viva. Y tal vez mi carácter, mi ego, mi orgullo, no cuadra con esto. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nos corta, pero somos piedras vivas y eso no nos gusta. Sin embargo, es lo que Dios hace cuando nos está edificando. Ser edificados. Efesios 2:22 dice también que somos edificados. Ese sí no recuerdo bien cómo dice, pero busquemos Efesios 2:22. Recuerden que vamos a rezar a Pedro, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Nosotros somos juntamente, aquí habla, somos juntamente edificados. ¿Han visto un edificio de una sola pieza? Los ladrillos dorados. No es de una sola pieza, hay muchos ladrillos. Es la estructura tal vez, pero... Entonces, somos juntamente edificados. Somos juntamente edificados. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, ¿para qué Dios quiere edificarnos? Aquí en Efesios 2:22 lo dice, para morada de Dios. ¿En dónde vive Dios? Bueno, muchos sabemos que nuestro Dios está en los cielos y todo, pero de manera aquí en la tierra, ¿en dónde vive Dios? Sabemos que somos nosotros como personas, somos templo del Espíritu, pero también hay algo que nos dice, vamos a ver 1 Timoteo 3:15 y Hebreos 3:6. De este lado, por favor lean juntos 1 Timoteo 3:15 y del otro lado Hebreos 3:6. 1 Timoteo 3:15 y acá Hebreos 3:6, por favor. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Vean, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. ¿Cuál es la casa del Dios viviente? La iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos a ver Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? De acuerdo a Timoteo, es la iglesia. Y recordemos que la iglesia no es este edificio que tenemos, pero es mejor que el edificio esté bonito y agradable como una casa, ¿no? Pero también nosotros pensemos, ¿cómo Dios le gustaría habitar? En una familia, en una casa donde sus hijos sepan cómo ser edificados mutuamente, o en donde sus hijos siempre haya pleitos y disensiones y problemas entre ellos y piques y no sé cómo decirlo, ¿no? Sarcasmo y todo eso. Necesitamos entonces recordar que somos nosotros casa de Dios y Dios quiere habitar en nosotros como familia. Repito la idea, la casa de Dios no es este edificio, la casa de Dios somos nosotros. La cual casa, dice Hebreos, somos nosotros. Y en 1 Timoteo 3:15 decía que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios entonces somos nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo Pedro. Bueno, es que aquí hay algo que quería decirles. Bueno, en la casa espiritual, antes de continuar, deberíamos de buscar animarnos unos a otros como en una casa, en una familia, cuando hay problemas y dificultades, procuramos animarnos, ¿no? Animar a nuestra familia. Bueno, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Debemos de servirnos unos a otros como Jesús nos enseñó en Mateo 20, en Juan 13, cuando lavó los pies de sus discípulos. Deberíamos de ayudarnos y de restaurarnos, como dice Gálatas, y deberíamos de exhortarnos unos a otros, es decir, animarnos de una forma un poquito más intencional. Ahora sí, vamos a ver Pedro. Primera de Pedro, aquí lo vemos en el versículo 4 y 5. Acercarnos para ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Ya vimos la primera. ¿Soy edificado para qué? O sea, Dios quiere trabajar en mi vida y edificarme y ponerme en un lugar para poder ser parte de la casa de Dios, casa espiritual. Y la otra cosa es, como casa espiritual, ¿y qué dice? ¿Qué dice la segunda frase? Sacerdocio santo. Ahora, nuestro país y todo, pues estamos tenemos una idea muy fuerte acerca del sacerdocio, aunque no es necesariamente tan bíblicamente en el Nuevo Pacto. Se parece más al sacerdote del Antiguo Testamento, pero bueno. Hay muchas ideas que tenemos en nuestro país porque son herencia y son cultura y no necesariamente son como la Biblia lo enseña. Bueno, lo bueno es que mi esposa dijo que le gustan los niños, ¿verdad? Que está viendo a Marecita. Ahora, somos nosotros, en la Biblia nos enseña que sigue existiendo el sacerdocio, pero no como en el Antiguo Pacto. Pensemos un poquito y luego veamos. En el Antiguo Pacto, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? Era el intercesor entre Dios y los hombres. El sacerdote estaba representando a los hombres delante de Dios, eso hacía el sacerdote. El profeta era al revés, representaba a Dios delante de los hombres, hablando, dando su mensaje. Pero el sacerdote representaba a los hombres delante de Dios y tenía que ofrecer sacrificios constantemente. Eran animales, eran aves, eran corderos, eran machos, cabrillos, eran muchas cosas lo que tenía que ofrecer y a veces también ciertos alimentos los ofrecía a Dios. Pero eso era porque el hombre por sí mismo no podía acercarse a Dios, necesitaba de un sacerdote para acercarse a Dios. Pero ese sacerdote representaba al verdadero y sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento ese sacerdote y los sacrificios representaban que necesitamos a alguien que nos acerque a Dios. En el Nuevo Pacto ya se nos dice, ¿quién es ese alguien? Es Jesús el que nos acerca a Dios. Él es nuestro sacerdote, es Él. Muy bien. Pero aquí nos dice, y en Apocalipsis dice, pero tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, en cierto sentido, somos sacerdotes, pero ya no vamos a matar ningún animal para ofrecer sacrificios, y tampoco somos intermediarios entre Dios y la gente. Ya tampoco es así. Pero pudiéramos ejercer ciertas funciones sacerdotales que es ayudar y apoyar y orar por los hermanos. Eso, por ejemplo, es algo que sacerdocialmente, no sé, esa palabra no se me fue, se hace. O sea, oramos intercediendo ante Dios por los hermanos. Pero yo sé que yo no soy el intermediario, solamente estoy orando por la persona y en ese sentido somos sacerdotes, pero no somos el sacerdote. El sacerdote solamente es Jesucristo. Solamente estamos ejerciendo algunos oficios de ello. Y aquí Pedro nos dice que nosotros también somos edificados para ser casa espiritual y sacerdocio santo. Y hay una doctrina que es el sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, aquí faltan muchos ya. Eso fue hace unos meses. Y ahora en el aniversario, a ver si nos tomamos una foto juntos, porque aquí son los de la mañana y los de la tarde. Están separados. Ahora sí, abran sus hojitas, por fin. Y esto se los voy a dejar de tarea. ¿Sí? A casi nadie le gusta la tarea, dicen ya son muchas tareas las que nos han encargado. Pero la Biblia nos enseña que todos nosotros podemos ayudar a los demás para acercarse a Dios. Eso es, así en palabras sencillas, el oficio sacerdotal es le ayuda a otro para que se acerque a Dios. O le pido a Dios por otra persona para que le ayude, para que le alcance, para que lo bendiga. Eso es.
Y aquí podemos ver nosotros entonces, ahí en sus hojas pueden ver el fundamento bíblico del sacerdocio del Antiguo Testamento está en Éxodo 28, y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, en Apocalipsis, y lo que dije, y en Hebreos 10. ¿Quiénes eran los sacerdotes antes? Aquí solamente lo voy a leer, pero ustedes lo van a estudiar. Solamente varones, y solamente de la tribu de Leví, y nada más. En el Nuevo Testamento somos todos, hombres y mujeres, no importa ni de qué tribu, ni de qué familia, ni cuál es tu apellido, ni si eres de abolengo o no eres de abolengo, no importa eso. Solamente acercarnos a Cristo, Él nos da esa bendición, sin importar género o nacionalidad. El sumo sacerdote solamente es Jesús en el Nuevo Testamento, y antes sí había uno que era Aarón, fue el primero. En el Antiguo Testamento, el acceso a la presencia de Dios solamente se hacía en el lugar santo y una vez al año en el Santísimo. En el Nuevo Testamento, cada vez que ustedes quieran orar, ya está en el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es la función principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. En el Nuevo Testamento, aquí dice Pedro, ofrecer sacrificios espirituales. Nuestro cuerpo, nuestra alabanza y la ayuda mutua. Ahorita vamos a terminar con eso. El lugar del ministerio, antes era el tabernáculo, ahora es en cualquier lugar, y así. Entonces, la siguiente, mediación entre Dios y el pueblo, sacerdotes. En el nuevo pacto, Cristo es el único mediador, pero los creyentes podemos interceder. ¿Cuáles son las vestiduras? Ahorita en muchos lugares el predicador tiene que vestirse de tal forma para poder predicar, y pues yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque nuestra vestidura es una vestidura espiritual, la justicia de Cristo. Sacrificios, antes eran animales, ofrendas, materiales, ahora es nuestra alabanza, nuestras vidas consagradas, hacer el bien y la ayuda mutua, eso nos dice, y vamos a ver un poquito de eso. El sacerdocio del Antiguo Testamento era temporal, y el nuestro es eterno, en Cristo. Ahora, regresemos al versículo 5. En Pedro, o ya sea en las hojas o en su Biblia. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y con esto quiero cerrar. Sacrificios espirituales. Versículos 6 al 8, hermanos, que lo leímos también. No lo vamos a ver a detalle, solamente es una explicación de la piedra desechada por los hombres y preciosa para Dios. ¿En qué estamos nosotros? Somos los que desechamos y decimos, yo no necesito a Cristo. Somos los que aceptamos y recibimos a Cristo. Pero pensemos solamente en esto de sacrificios espirituales. ¿Cuáles son nuestros sacrificios espirituales? ¿Qué sacrificio espiritual vamos a dar? Porque somos sacerdotes en ese sentido solamente. No vamos a decir ahora el cura tal, el sacerdote tal, el padrecito, no. En ese sentido solamente. Y luego, ahí en mi casa hacen cada broma también los muchachos. Sacrificios espirituales son nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. Romanos 12:1, tal vez algunos se lo saben de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mi cuerpo, mi vida, le pertenece a Dios, y ese es un sacrificio espiritual. No vamos a inmolarnos o a matarnos, a decir, pues mi vida es para Dios y órale, me muero y ya voy para... No es así. Es mi vida, la entrego al Señor. Mi cuerpo es para servir a Dios. Discípulos, vamos a ver, ese sí me gusta que lo leamos todos juntos, Romanos 15:16. ¿Qué es otro sacrificio espiritual? Y aquí pensemos, porque todos somos llamados a ser discípulos. Todos. Hasta así. ¿Quién ya lo tienen? ¿Qué dice? Para ser ministro del Espíritu a los gentiles, ministrar el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrendas amables, santificadas por el Espíritu Santo. Pablo dice que él es ministro de Dios, o sea, un siervo de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles, o sea, para que la gente que no le conozca, en otras palabras, tal vez más actuales, los que están fuera del camino de Dios, inconversos, le digamos, para que ellos, ¿qué hagan? Para que ellos sean ofrenda a Dios. O sea, un sacrificio espiritual es, yo le comparto la palabra a alguien
y ese alguien cree en Cristo, ese alguien entonces es una ofrenda para Dios. Cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿cuáles son ustedes que serán nuestras ofrendas para nuestro Señor? Cuando vayamos en la presencia de Dios ya no vamos a tener dinero, no vamos a sacar la chequera ni la tarjeta de ¿aceptas crédito, Señor? Mira, aquí tengo mi crédito. No, no va a ser así nuestra ofrenda. ¿Cuál va a ser nuestra ofrenda para nuestro Dios estando en su presencia? Nuestra vida, como veíamos, y ¿cuál más? Es la ofrenda que vamos a dar, de acuerdo a este pasaje. Las personas a las cuales les hayamos hablado en la palabra de Dios. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Es decir, Señor, yo tal vez no di mucha ofrenda en lo económico porque sabe mi situación, pero mira, traigo a estas almas para ti. Esta es la ofrenda que te doy. Esta es la ofrenda que yo te doy a ti. Alabanza también. Dice que ofrezcamos Hebreos 13:15. Vamos a leer Hebreos porque vamos a leer también 16 y ahí vamos a prestar atención. Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios. Y no es solamente en la hora del canto, sino que es durante el día, durante la semana, que reconozcamos a Dios, que hablemos de Él y que digamos, Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido, y que demos gloria a Dios. Eso es sacrificio de alabanza. ¿Por qué a veces es un sacrificio? Porque dígame si no, a veces cuesta. Cuando algo tal vez a ustedes les costó mucho trabajo hacer algo y como que no quieren decir gracias a Dios, quieren decir fue gracias a mí. Fue porque yo lo pude hacer, porque yo soy ingenioso, porque yo tengo las herramientas y porque yo soy inteligente y por eso... Y nos cuesta dar ese sacrificio. Es gracias a Dios que Él me da las habilidades, Él me ha ayudado, me dio los contactos, la gente, las cosas. Dios fue el que acomodó todo. Y para muchos eso es un sacrificio porque no quieren reconocer a Dios o no queremos reconocer a Dios también. Entonces, fruto de labios que confiesan su nombre. El versículo 16... Vamos a ver también. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y aquí está. ¿Cuáles son los otros sacrificios espirituales? Hacer bien y la ayuda mutua. Y a veces va a costar tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta cambiar gustos o adaptarnos a los gustos de otros, cuesta tal vez económicamente, pero hacer bien y ayudarnos mutuamente, eso es un sacrificio espiritual. Que podemos hacer porque somos sacerdotes y hemos creído en el Evangelio. Y la otra es edificarnos, edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el último pasaje que vamos a ver. Efesios 4, 11 al 16. Es de mis pasajes más influyentes tal vez en la forma de servir a Dios en ministerio. Efesios 4. Recuerden que todos somos llamados a servirnos unos a otros. Y aquí lo vemos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué están ellos? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Que los santos ¿qué hagan? La obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que va a hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo? Se supone que somos todos. Y esa es la invitación una vez más. ¿Quiénes son los que deben de estar compartiendo y discipulando y enseñando? No es el pastor solamente. Su servidor lo hace porque soy oveja de Cristo. No lo hago porque soy el pastor. Lo hago porque soy una oveja de Cristo. Como pastor tengo que dirigir a la congregación a que tengan un buen alimento y dirigirles para que sepamos cómo hacerlo mejor. Esa es la invitación. Capacitarlo para que ustedes lo hagan. Recuerda ese pasaje. La obra del ministerio, para que todos juntos, ahora sí, activamente edifiquemos el cuerpo de Cristo. Aquí sí ya es algo activo, para que ustedes edifiquen el cuerpo de Cristo. Y para crecer, lo hemos visto, en verdad y en amor. Versículo 16 dice, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes ayudan a quién? Dice aquí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente. Recibe la actividad, según la actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si vemos la parte de atrás de las hojitas, al acercarnos a Dios somos edificados, es decir, Dios nos edifica. Acercarnos a Dios nos edifica para hacer casa espiritual, para ser sacerdocio santo. Tú puedes ofrecer sacrificios espirituales a Dios y ayudar a otros en su fe. Tú puedes ofrecer sacrificios espirituales a Dios y ayudar a otros en su fe. Haz la obra del ministerio para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Ahora aquí, hermanos, tal vez a veces lo que funciona es esto. Piensen en alguien de la iglesia. A ver, piensen en alguien, no piensen más que en una persona. Bueno, en esa persona que pensaron, anótenlo aquí. Y ahora, también piensen en alguien con el cual han tenido alguna situación, tal vez como que sentí que no, que me vio feo, que me habló mal, que no me saludó, que me hizo esto, cualquier cosa. El que se ríe de su maldad se acuerda de eso. Piensen en algo así, pues, y luego digan, quiero anotar también aquí su nombre. Y yo, como sacerdote, esa semana voy a orar a Dios y a hacerle un bien espiritual a tales personas. O sea, ser más activos y no solamente escuchar, sí, tengo que hacer un bien. Bueno, vamos a aterrizarlo. ¿A quién? Primeramente, ¿a quién? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez visitarlo, tal vez mandarle un mensaje, una llamada, invitarle un café, en donde quieran, en su casa o donde quieran, no tienen que gastar la gran cantidad de dinero. Y si tienen, pues vayan a otro lugar, al Terracota o al Chedeguito o por ahí. Al Quinta Bella. O a mí alguien me debe algo de Quinta Real, pero pues ya tiene más de un año, creo que ya se venció la promesa. Pero bueno, entonces, inviten algo, inviertan algo para que limar las perezas. O no inviten nada, pues no gasten si ese es el problema, pero hagan un bien a la persona. Entonces, para nosotros, tenemos que buscar la forma de acercarnos a Cristo, acercarnos a Él diariamente. Otra, déjate edificar por Dios. Si Dios está permitiendo que algo difícil pase en tu vida con otra persona, es porque recuerden, Dios quiere que estemos juntos, pero quiere limar esa aspereza, ese problema, y quiere quitarnos eso, para poder estar edificados juntamente, ser edificados por Dios. Vivamos en armonía en la casa de Dios. A los padres, por naturaleza, no les gusta que sus hijos estén peleando en la casa, no les gusta, no nos gusta, ¿verdad? Que estén ahí gritándose todo el tiempo y peleando. Bueno, ¿ustedes creen que a Dios le agrada que estemos así? No. Ahora, yo no estoy hablando, repito, no estoy hablando porque haya muchos problemas en la iglesia, no estoy pensando en eso. Pero conforme crece la familia, crecen también los problemas, ¿no? Naturalmente. Ejerzamos el sacerdocio en esta semana y pues toda la vida, y aquí ya, pues esa semana ejerceré el sacerdocio con... A ver, ya quiero ver sus hojitas llenas, por favor, porque quiero que lo hagan. No lo hacen la tarea. Si no tienen lapiceros, ahí hay. Ya anotaron algunos, muy bien. Así se ve que ya quieren tienen ganas de hacer tarea. ¿Ya anotaron? ¿Pueden anotar el nombre y taparlo, así como lo hicieron ahorita? Que no vean con quién, pero... Y luego si tienen la gran lista de todos los hermanos, pues el problema es otro. Muy bien. Vamos a orar. Por favor, nos ponemos en pie para orar. Señor Dios, ayúdanos, Padre, cada día a acercarnos a Jesucristo, para que así, Señor, tú nos ayudes y tú nos edifiques, que tú nos muestres, Padre, cómo quieres cambiar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras formas, Señor. Y Padre, ayúdanos también, Señor, a hacer un bien espiritual a los demás, que podamos ser una casa espiritual agradable a ti, Señor, donde tú habites, Padre, aquí en esta casa, Señor. Y también, Padre, pedimos que tú seas el que nos permitas ayudar a otros, edificar a otros, bendecir a otros con nuestra vida. Acercarnos a Jesús
para ser de bendición. En el nombre de Él oramos, Padre. Amén. Amén.